Todos somos seres humanos imperfectos y, por tanto, siempre estamos cometiendo errores y pecados. ¿Te has parado alguna vez a contar cuántos errores y pecados has cometido hoy mismo? La palabra de Dios dice que todos tropezamos de muchas maneras, Santiago 3:2, y que ninguno de nosotros es justo como debiera serlo. Mira lo que está escrito. No hay un solo justo en la tierra, nadie que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y cuando la Biblia dice que nunca ha habido un justo en la tierra aparte de Jesús, también se está refiriendo a los hombres y mujeres de Dios de los tiempos bíblicos, que todavía hoy influyen en la vida de millones de cristianos con sus escritos y testimonios. Sí, las Escrituras están llenas de historias de personas como tú y como yo que fracasaron muchas veces, pero perseveraron y aceptaron la misericordia del Señor. Y en este video te voy a mostrar 5 personas de la Biblia que cometieron graves errores, pero gracias a la acción de Dios en sus vidas pudieron redimirse y lograr resultados extraordinarios para la obra del Señor. Primera persona, Moisés. La Biblia dice en el libro de Números 12:3 que Moisés fue el hombre más paciente que haya existido en toda la tierra, pero cometió un grave error antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años, se enfureció al ver que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo y terminó matando al hombre y enterrándolo en la arena. Y en lugar de afrontar las consecuencias de su error cuando fue descubierto, huyó de Egipto y comenzó una nueva vida lejos de donde había crecido como príncipe. Pero Dios tenía un plan para la vida de este hombre, y muchos años después lo llamó para la gran misión de su vida, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto después de más de 400 años. Mira lo que le dijo el Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro, pues tenía miedo de mirar a Dios. El Señor dijo: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataces. Por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquí a una tierra de abundancia y abundancia, donde fluye leche y miel. Ve, pues, ahora, yo te he enviado al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Éxodo 3, 6-10. A pesar de su gran error, Dios utilizó a Moisés para sacar a 2 millones de israelitas de Egipto y, en última instancia, llevarlos a la tierra prometida. ¡Qué Dios tan asombroso al que servimos, ¿verdad? Segunda persona, David. El rey David es una de las figuras más admiradas e importantes de la Biblia. Derrotó al león, al oso y al gigante Goliat. Y como líder del ejército de Israel, derrotó a miles de enemigos. Dios lo utilizó para dirigir a su pueblo en una época muy difícil, cuando Israel era constantemente atacado y perseguido por las naciones vecinas. Pero incluso como hombre conforme al corazón de Dios, David cometió errores en el pasado. De hecho, quebrantó la mitad de los 10 mandamientos que el Señor dejó por medio de Moisés. Entre ellos se encuentran, el asesinato, 2 Samuel 11:17, 12:9, la mentira, 2 Samuel 11, 7,8,12,13, el adulterio, 1 Samuel 11:4, codiciar la mujer de su prójimo, 2 Samuel 11:3, e incluso robar la mujer de otro hombre, 2 Samuel 12:9. Sin embargo, por muchos y graves que fueran los pecados de David, siempre se volvía al Señor arrepentido, los confesaba y pedía perdón. Leamos una de esas súplicas de perdón del rey de Israel. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión borra mis transgresiones. Lávame de toda culpa y límpiame de mi pecado. Porque yo mismo reconozco mis transgresiones, y mi pecado siempre me persigue. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que tú reprendes, tan justa es tu sentencia, y con razón me condenas. Salmo 51, 1, 4. ¿Y sabes lo que ocurrió? Dios lo perdonó porque el Señor ama a sus hijos y se complace cuando ellos se reconocen defectuosos y dependientes de su gracia y misericordia. Tercera persona, Salomón.
El rey Salomón, hijo de David, es sin duda uno de los personajes más interesantes de toda la Biblia. Por su sabiduría y sus grandes obras, incluso las personas que no viven según las enseñanzas de Jesús lo admiran y lo consideran un ejemplo de persona a seguir. Y, en efecto, Salomón era un hombre admirable. Autor de los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, fue muy utilizado por Dios. La sabiduría que el Señor le concedió era tan extraordinaria que la Biblia dice que nadie en el mundo puede igualar al rey de Israel, un Reyes 4. Para ilustrarlo, compuso 3000 proverbios y más de 1000 canciones, un Reyes 4:32. Pero toda esta sabiduría no impidió al rey Salomón cometer 3 grandes errores y hacer lo que era malo a los ojos del Señor. Primero, se volvió espiritualmente tibio al involucrarse con mujeres extranjeras que no servían al Dios de Israel y lo llevaron a adorar dioses paganos. Después, la vanidad y la desobediencia se apoderaron de él y luchó contra las profecías del Señor sobre lo que le sucedería a Israel por su culpa. En una ocasión, Salomón incluso intentó matar a Jeroboam, el hombre que el Señor había elegido para gobernar sobre las 10 tribus de Israel, un Reyes 11, 29-40. Por último, el rey Salomón era codicioso. Aunque era el hombre más rico del mundo, quería aún más y empezó a cobrar impuestos muy altos al pueblo de Israel, haciendo que el pueblo de Dios sufriera mucho e incluso pasara hambre. Sin embargo, después de todo esto, Salomón entró en razón, se arrepintió de sus pecados y fue usado por Dios para escribir el libro del Eclesiastés, que trajo a todos los que aman al Señor y conocen su palabra enseñanzas muy necesarias para una vida mejor, conforme a la voluntad de Dios. Casi al final de su vida, reflexionó. Cuando evalué todo lo que mis manos habían hecho y el trabajo que tanto me había costado realizar, me di cuenta de que todo era inútil, era perseguir el viento, no hay provecho en lo que se hace bajo el sol. Entonces me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué puede hacer el sucesor del rey sino repetir lo que ya se ha hecho? Me di cuenta de que la sabiduría es mejor que la locura, como la luz es mejor que las tinieblas. Eclesiastés 2, 11-13. Cuarta persona, Pedro. Aunque Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que estuvo a su lado en momentos muy importantes como la multiplicación de los panes y los peces y en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías se acercaron a Cristo, era débil. Un hombre de poca fe. Esto se comprobó por primera vez cuando vio a Jesús caminando sobre el mar y le pidió que se acercara al Maestro. Incluso caminando sobre el agua, Pedro dudó, tuvo miedo y finalmente se hundió. La situación no fue peor porque el propio Cristo le tendió la mano para sacarle. Más tarde, cuando Jesús fue arrestado, Pedro le cortó la oreja al soldado, y cuando Cristo fue juzgado por un crimen que no cometió, Pedro negó conocerle no una sino 3 veces. Incluso después de experimentar tantas cosas con el Hijo de Dios, este hombre falló en su prueba final. Sin embargo, cuando Pedro le dio la espalda a Cristo, se arrepintió profundamente de sus debilidades, por lo que recibió una gran misión de Jesús, cuidar y animar al pueblo de Dios. Mira lo que le dijo el Señor después de resucitar. Después de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se dolió de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, y sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Juan 21, 15-17. A pesar de haber dado la espalda a Jesús, el Señor perdonó a Pedro y reafirmó su fe. Esto cambió su vida y continuó predicando la buena nueva hasta el momento de su muerte. Quinta persona, Pablo.
Antes de convertirse en el apóstol Pablo, autor de tantos libros importantes del Nuevo Testamento que nos ayudan en nuestro caminar cristiano, se llamaba Saulo. La Biblia muestra que era un hombre malvado que vivía para destruir el cristianismo a toda costa, encarcelando a seguidores de Jesús, destruyendo iglesias e incluso ordenando que los mataran. Era un judío tan celoso de su fe que quería exterminar por completo a los que creían que Jesús era el Mesías y que resucitó al tercer día de su muerte. Y así fue hasta el día en que el Señor se le apareció y cambió su vida para siempre. Esto es lo que dice la Biblia sobre aquel acontecimiento trascendental. Saulo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Acudiendo al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si encontraba allí hombres o mujeres que pertenecieran al camino, pudiera llevarlos atados a Jerusalén. En su viaje, cuando se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Él respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9, 1, 5. A partir de ese momento se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mayores soldados de Cristo, que dedicó toda su vida a difundir el mensaje de salvación por el mundo. El hecho de que Dios no solo perdonara a un hombre sediento de sangre por perseguir a los cristianos, sino que lo utilizara en gran medida para su propósito, es uno de los mayores ejemplos del amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Conclusión. Estas personas cometieron grandes errores en su caminar con Dios, pero en cada caso vemos que la misericordia del Señor los tocó y cambió sus historias. De la misma manera, hermano y hermana, Dios quiere que te arrepientas de tus faltas y seas usado por el Padre como una bendición en la vida de otras personas. Para que, como estos hombres de Dios, incluso tus errores se conviertan en una oportunidad para que tú y las personas que te rodean vean la grandeza de la misericordia, el perdón y la gracia de Dios.